Vamos a empezar con una nueva sesión aquí dentro de la comunidad Microsoft User Group Latam. Esta es una jornada más. El día de hoy hemos puesto el tema, o bueno, esta semana que tenemos dos jornadas, el futuro de la automatización. Tenemos dos eventos el día de hoy, pues lunes 24, donde veremos el tema de integración de Fabric con Azure SQL y el miércoles 26 RPA con Power Automate. Bien, esta comunidad, como saben, tiene el objetivo de juntar diversos ponentes, speakers, consultores, ¿no? Y profesores, los cuales puedan impartir clases de diversas tecnologías Microsoft y de una u otra manera también nos ayuden a entrelazar el futuro con lo que será pues la absorción de Fabric con lo que es la herramienta Power BI. Pueden ver que poco a poco vamos a llenar mucho más este mapa. Bien, luego lo voy a poner también más colorido, pero ya creo que estamos en un 30-35%. Espero que podamos cumplir el objetivo a terminar el año. Bien, entonces, bueno, frente a ello, el día de hoy nos acompaña el ponente Alan. Alan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Renzo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hoy nos acompaña Alan Ferrandis, co-founder de Core Analytica. Y pues nos trae un interesante tema llamado integración de Fabric con Azure SQL. Entonces, Alan, te doy el pase y bueno, el evento es tuyo. Muchas gracias en principio por asistir, por darte el tiempo el día de hoy y de seguro será una gran charla para todos nosotros. Te agradezco a ti, mi estimado Renzo. A ver, rapidito chicos, entonces, no estoy compartiendo nada. Ya, ok, va a ser, la charla va a ser rápida porque va a ser una demo y que generalmente me falta el tiempo en las demos, me como el tiempo. Entonces, les saludo, yo soy peruano, yo soy Alan Ferrandis, yo vivo en los Estados Unidos hace 5 años. Acá he cofundado una empresa de tecnología llamada Core Analytica con mi cofundador, que es serbio y es ciudadano americano, pero nació en Serbia. Yo también soy inmigrante de los Estados Unidos. Entonces, ¿y qué hacemos? Core Analytica es la empresa que hemos cofundado y básicamente lo que hacemos es ayudamos a empresas del rubro de seguros empresariales a a establecer e implementar una estrategia de datos. O sea, les ayudamos a decidir qué hacer con sus datos, porque datos tienen. Entonces, les comento algo. Una de las cosas una pregunta, ¿cuál creen que es el mayor problema en la actualidad en las tecnologías de la información? ¿Cuál creen que es el mayor problema? A ver, cuéntenme. Quiero que me digan cuál es el problema que en las áreas de tecnología y la información los profesionales, o sea, ustedes, están resolviendo. ¿A qué le dedican tiempo? A ver, cuéntenme. Pueden hablar también, ¿ah? No cobramos. A ver, los costos de los servicios. A ver, costos de los servicios, ya, ok. No sé, o sea, bueno, o sea, igual tienes que pagar los costos de los servicios, ya. Conversar con el negocio, muy bien. Descentralización de información. Renzo, bueno, ya Renzo, por algo Renzo Roca, pues acá sí. O sea, descentralización de información, sí. Seguridad de información, seguridad, velocidad de respuesta de TI. La atención a todos, muy bien. Seguridad, tareas repetitivas, ya. Automatización es una parte, efectivamente. Pero ¿saben cuál es el gran problema con las tecnologías de información? El tiempo para la gestión del flujo de procesos continuos es muy bien. Los reportes no son adecuados, muy bien. ¿Saben cuál es el gran problema? Es la integración. Si usted le pregunta, por ejemplo, algo gracioso, por ejemplo, que a mí me pasaba, y no sé si, o sea, probablemente ustedes se han dado, lo han escuchado antes, es que cuando yo vivía en Lima, y yo me acuerdo que yo renegaba, porque yo tenía, por ejemplo, yo tenía la idea de que, no, pero acá en Lima estamos, acá en Perú estamos atrasados, en Estados Unidos están adelantados, que usan inteligencia, mentira, eso es mentira. O sea, los mismos problemas que tú ves en tu empresa, ya, los mismos lo ves acá, pero acá tienes más plata. Lo mismo, exactamente igual. Entonces yo me acuerdo que decía, no, pero en Estados Unidos usan la inteligencia artificial y no sé qué más, los casos de negocio, que UPS ha ahorrado 500 millones usando Machine Learning. O sea, si en Perú sientes que están en la calle, acá están más en la calle, pero con más plata. En realidad,
O sea, nuevamente, y no quiere decir que todo está mal y todo, ¿no? Pero los mismos problemas que tú ves en América Latina los ves acá en Estados Unidos. Y ya, solamente que le meten más plata al problema. ¿Me explico? Entonces, gran parte, por ejemplo, de las empresas, no voy a revelar información confidencial de clientes, pero ustedes creen, por ejemplo, ya acá las empresas usan inteligencia artificial, machine learning. O sea, sí, pero son empresas que tienen ya resueltos sus problemas en gran sentido. ¿Ok? Las empresas acá lo que hacen es, están tratando de resolver problemas de integración. ¿Alguien me puede decir a qué me refiero con integración? ¿Alguien me puede decir qué es integración? ¿A qué me refiero con integración? El gran problema de las tecnologías de información es la integración. ¿Pero integración de qué? ¿Una fiesta de integración? ¿Qué es? Pero unificar, pueden hablar, por si acaso. Me gustaría que hablen. Ya, vincular servicios, ya, ok. Homologar, Puede ¿pero ser, homologar qué? O sea, pueden hablar, me gustaría que hablen. no sé si se escucha ahí. ¿Se escucha? Por ejemplo, muchas veces pasa que tenés algunos servicios en alguna plataforma cloud como de Azure y no te funciona con la de Amazon o la de Google, ese tipo de cosas. Muy bien. Es cierto, la integración, por ejemplo, entre plataformas. Muy bien. Yo esta charla, bueno, esta no es la charla que, yo esta charla he dictado en Estados Unidos en varias ciudades y la respuesta es la misma, tiene razón, todo el día estamos integrando. Pero nuevamente, ¿qué es lo que se integra? ¿Qué creen que es lo que se integra? ¿Qué creen que es lo que se integra? Y en mi caso, yo cuento, perdón, aprovecho del espacio, Adelante. de vincular, pasa en mi trabajo que tenemos un datamart, por ejemplo, y a la hora de querer trabajar con distintas herramientas de visualización como Power BI o ClickSense, a veces hay algunos conflictos. Muy bien. Pero ¿cuál sería la respuesta en una sola palabra? Porque hay una sola palabra para esa respuesta. Eh, Incompatibilidad, por ejemplo. Ya. No, o sea, pero la pregunta era, ¿qué es lo que se integra? ¿Cuál es la sangre que corre para Datos. integrarse? Datos. Datos. Más que tecnología, la tecnología es básicamente lo que hace posible la integración. Pero lo que se integra son datos. Le voy a hacer una pregunta. Y nuevamente, esta charla la he hecho en al menos 3 ciudades de Estados Unidos. La voy a hacer ahora el siguiente mes en New York, igualito. La respuesta siempre es la misma. Yo diría, no, en Estados Unidos tienen los resultados problemas. Eso es mentira. Eso es mentira. La gente tiene el mismo problema y siempre hay, y ese problema nunca se resuelve. No quiere decir que nunca se resuelve, no, sino es que siempre hay nuevos sistemas que se integran, nuevos software, nuevas plataformas. Entonces, integración es algo que nunca termina. Si no, en un momento dijimos, diríamos ya, entregamos todo, chao, hablamos y está automatizado, algo más, ya, chao, nos vamos, despedimos a la gente de TI. Eso no pasa, ¿cierto? Entonces, Roberto creo que iba a hablar. Roberto. Hola, oye, no, no te preocupes, termina la idea porque iba a mencionar lo mismo, ¿no? O sea, en mi negocio, voy a decirlo rápido, mi negocio se produce Adelante. el mismo tema, ¿no? Es un tema de cómo es que obtienen la data, ¿ya? Porque hay gente que trabaja con Power Query, hay otros que les encanta meter 2 gigas de información en un Excel, ¿no? Y hay otro equipo que le gusta utilizar SQL, ¿no? Entonces es como que, oye, la fuente es la misma, pero cada uno hace tratamiento como quiere. Y justo hoy día tuve una sesión temprano donde la mecha era de, oye, vámonos a Power BI porque los procesos, o sea, la presentación se automatiza, o sea, tienen que entender que en 15 minutos de lo que nos podemos reducir el tiempo de lo que antes nos tomaba 2 horas hacerlo en PowerPoint, ¿no? ¿No? Entonces la gente dice, no, en PowerPoint se hacen también en 15 minutos, ¿no? Oye, y la mecha es esa, ¿no? Es por Es un tema cierto, o de, sea, también ujú. de, o sea, yo lo que creo es que, claro, los líderes o las personas que posiblemente estén arriba de nosotros no pueden magnificar la velocidad en cómo se puede procesar la información porque ya están seguros de lo que ya entregan, ¿no? Entonces, Muy bien, muy bien. es todo Entonces, un tema de generación, herramientas, qué le vas a entregar al cliente o qué es lo que está saliendo, ¿no? Incluye un montón de factores, ¿no? Entonces, por eso correcto. tú, con lo que me parecía muy importante es que es la integración de tecnologías, ¿no? Claro, pero más que la tecnología, o sea, se integran sistemas, es cierto, pero lo que fluye son los datos.
¿Explico? O sea, claro, nadie dice integrar datos, dicen, son integrar sistemas. Pero lo que fluye, ¿qué es lo que viaja de un lado a otro? Datos. Ok, creo que el tamaño de la edad tiene importancia que le dan. Ok, muy bien. Una pregunta, quiero que todos ustedes creo que forman parte de una organización, trabajan ahí, practican, o de repente simplemente estudian, lo que sea. ¿Cuántos sistemas tienen? Díganme por favor cuántos sistemas tienen. O sea, ustedes en inteligencia de la información probablemente van a conocer con mayor certeza esta respuesta. ¿Cuántos sistemas tienen, sistemas distintos, no base de datos, sistemas tienen en su empresa? Y no me los digan, díganme cuántos nada más. ¿Cuántos sistemas calculan, ojo buen cubero, que tienen? Sistema de base, sistema de planillas, sistema contable, sistema financiero, DRP, de repente CRM, todas las siglas que quieras. ¿Cuántos sistemas tienen? No me digan si cualquiera diga que me digan la cantidad de sistemas. La cantidad de sistemas, plataformas, lo que sea. A ver, cuénteme, por favor. ¿10? ¿Más de 10? Muy bien. Ya, 3, 4. Yo creo que 3, yo creo que un poquito más, ¿ah? O sea, debe ser 3, sí, un poquito más, debería haber un poquito más. No, no debería, o sea, pienso que realmente hay un montón. Ya, ¿qué más? A ver, ¿no hay más? ¿Cuántos sistemas tienen en su organización? ¿Cuántos sistemas tienen en su organización? ¿No hay más? ¿10? ¿Nadie trabaja en la organización? ¿50? Ah, bueno, BCP no cuenta, pues, Renzo. Te pasas. Ya, depende de las áreas, una área y hay 4 hospitales, lo que sea. Muy bien. Entonces, ¿el tema cuál es? Es que lo que fluye entre los sistemas son los datos, ¿ok? Pero, a ver, quiero recomendarles, quiero primero entender la 12. Hay un montón, ya. Quiero hablar con sustento, ¿ok? Quiero que me digan cuántos tipos de base de datos o sea, cuántos tipos de base de datos según su propósito existen. ¿Cuántos tipos de base de datos según su propósito existen? ¿Alguien me puede decir cuántos tipos de base de datos según su propósito existen? Según su propósito. ¿Alguien me puede decir? ¿Cuántos tipos de base de datos existen? Según su propósito, digámoslo así. ¿Ok? A ver, ¿qué me puede decir? A ver, se me perdió la pantalla. Una máquina que hace análisis automático de reporte. Ya, ok. José, ¿cuáles son las dos? ¿Cuáles son las? Según su propósito. Relacional a la ya. Esa es según estructura. Quiero según su propósito. Ya, hay dos. Hay dos tipos de base de datos. ¿Correcto? Hay dos tipos de base de datos según su propósito. ¿Correcto? O sea, ¿para qué la usas, mejor dicho? Ya, ahora, nuevamente, esto que está acá es muy relativo porque me decir, no puede decir, ya, pero tendría que definir propósito. Es cierto, ¿ok? Pero yo les voy a comentar algo. Quiero citar a alguien. ¿Alguien conoce a Ralph Kimball? ¿Alguien conoce a Ralph Kimball? ¿Alguien tiene idea quién es Ralph Kimball? Hola, te pido lab, sí. Ya. Ya. ¿Quién es Ralph Kimball? Es bueno, se dice, es el padre de los data warehouse modernos, ¿correcto? Ya, ok. Entonces, yo, me gusta, me gusta leer, pero me gusta citar a este señor, ¿ya? ¿El problema cuál es? El problema es que en las organizaciones, las bases de datos tienen que estar claramente, las bases de datos tienen que estar claramente separadas. ¿Listo? El gran problema es que no están separadas muchas veces. Y por eso en las áreas, ahora hay áreas de inteligencia de negocios, ¿correcto? Ahora en las empresas hay áreas de inteligencia de negocios, pero voy a explicar por qué. No sé si puedo compartir pantalla. Compartir Sí, pantalla, dale. Ok, buenísimo. Entonces quiero compartir pantalla. Ojalá que no se me cuelgue nada. Ya. Ahora estoy compartiendo y ya. Estoy compartiendo pantalla, ojalá que no muestre nada raro.
Ya, ok, si ustedes buscan el libro de Data Warehouse Toolkit, es este libro que está acá, es un libro muy bonito, de Ralph Kimball. Bueno, o sea, yo lo encontré colgado en GitHub, ok. Ya, este señor Ralph Kimball, en el primer capítulo de su libro, dice, o sea, esto para mí es una Biblia, este libro. Para mí es una Biblia. Para mí es, o sea, para mí es la Biblia este libro. O sea, si yo conozco a alguien, ok, y le pregunto si lee este libro, si lo ha leído, yo sé que entiende el tema. Este señor me dice, que algo sabe, yo no sé nada, a mí no me dan caso, este señor sí sabe. Dice, por ejemplo, que uno de los más importantes assets o activos de una organización es su información, sus datos. ¿Ya? Y básicamente este activo está conservado en una organización de dos formas. La forma operacional o el sistema de registro operacional y el sistema de almacén de datos. O sea, hablando así de calzón quitado, como dice, el sistema operacional es donde tú pones data y el data warehouse o el almacén de datos es donde tú recuperas la data. ¿Se entiende? O sea, los usuarios de un sistema operacional ya lo que hacen es hacen girar las ruedas de la organización. Toman órdenes, le dan nuevos clientes, o sea, inscriben nuevos clientes, reciben quejas. Y básicamente, los sistemas operacionales siempre van a lidiar con un registro a la vez. Con uno a la vez nada más. ¿Se entiende? Con uno a la vez. ¿El problema cuál es? No, el problema cuál es, no hay problema, todavía no hay problema. Ya, qué gracioso, ok. ¿El tema cuál es? Es que ustedes han visto, por ejemplo, alguna vez que dicen, oye, el sistema está lento, se está colgando. ¿Han visto alguna vez eso? ¿Han visto alguna vez que dicen, oye, mi sistema se está colgando? Porque, ya, ¿saben por qué es eso? El problema no es recursos. El problema es cuando tú haces consultas fuertes o sea, que recuperan muchos registros a la vez, a una base de datos transaccional, ya estás directamente rompiendo la arquitectura. ¿Por qué? En los usuarios que manejan de base de datos transaccionales lidian con básicamente un registro a la vez. ¿Se entiende? Las bases de datos transaccionales no están diseñadas para lidiar con muchos registros a la vez en consultas de gran tamaño. No están, no están diseñadas para eso. Por eso dice se cuelga. No es que se cuelgue por falta de recursos. Se cuelga porque no están diseñadas para eso. Entonces, los usuarios de Data Warehouse básicamente dice que miran las ruedas de una organización girar. Ya, ellos cuentan las nuevas órdenes y comparan, por ejemplo, las órdenes de esta semana con la siguiente semana, lo que sea. Ya, y preguntan por qué los nuevos clientes se inscribieron y preguntan, por ejemplo, por qué se quejaron. Ya, entonces los usuarios de Data Warehouse nunca lidian con un registro a la vez. En cambio, sus preguntas requieren cientos de miles de registros que sean buscados y comprimidos a la vez. ¿Listo? ¿Se entiende? Primero, o sea, yo cuando cuento esto en una conferencia, nuevamente, en Estados Unidos la gente dice, ah, tiene razón, pues, ¿no? O sea, el problema ya es un problema de que a veces en las empresas no tenemos, o sea, y eso es común, incluso en países desarrollados, no tenemos, no estamos usando correctamente la base de datos o no la estamos usando para el propósito por el cual fue diseñado. Me gustaría que me digan, ustedes en su organización tienen dos tipos, o sea, tienen implementados, los dos tipos de base de datos o un solo tipo de base de datos. En su organización, ustedes tienen implementado los dos tipos de base de datos. O sea, yo estoy seguro que todos tienen transaccionales. Cuando me dijeron 8 7 ya, esos son bases de datos transaccionales. Ya. Ustedes en realidad, ya, su trabajo, antes que hacer la base de datos, o sea, antes que hacer Power BI, ya, antes que eso, es hacer entender a las personas, nuevamente, página uno del capítulo 1 del libro de Ralph Kimball. Yo no sé nada, yo soy un NN. Este señor sabe un montón. Hagan caso a ese señor. Ya, él te dice, lo primero que tienes que hacer entender
es que existen dos tipos de base de datos. Cuando entiendes eso, ya en la mitad de sus problemas se te resolvieron. ¿Por qué? No la mitad, pero gran parte. ¿Por qué? Porque la idea es que a veces tratamos de hacer implementaciones dentro de bases de datos que no sirven para eso. Es como si quisieras, por ejemplo, ir al colegio, llevar a tu hijo al colegio en un camión de 18 llantas. O sea, no tiene sentido, o sea, no está creado para eso. ¿Se entiende? O como quisieras llevar mercadería, no sé, pues en un Kia Picanto, un automóvil pequeñito, en un Mini. O sea, no tiene sentido, o sea, no está creado para eso. Eso es lo primero que tienen que entender, ¿correcto? Entonces, sigamos. ¿Cuál es la diferencia entre entre una base de datos transaccional y una base de datos dimensional o una base de datos de consulta? ¿Qué me puede decir cuál es la diferencia? En el datamar hay datos crudos, por un lado. ¿Cuál es la diferencia? Justo estoy preguntando eso. Ya, la arquitectura, muy bien. La arquitectura es una. Muy bien, ¿qué más? ¿Cómo diferencia las dos bases de datos? ¿Mm? ¿Cómo diferencia las dos bases de datos? Desde que me trabajo, ya, ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Los esquemas de trabajo, el rapidez, ya. Primero, nuevamente, Miguel, ¿por qué la rapidez? Nuevamente, no es que sea más rápido. O sea, nuevamente, la base de datos, en general, la base de datos, sea transaccional y dimensional, la base de datos no tiene rapidez. La base de datos es una estructura que está en disco. En realidad, lo que importa, ¿qué es? Lo que importa es la arquitectura. La base de datos dimensional o el data warehouse o almacén de datos está diseñado para lidiar con cientos o miles de registros a la vez. La base de datos transaccional no está diseñada para eso, ¿correcto? No está diseñada para eso. Está diseñada para lidiar un registro a la vez. No lo digo yo, lo dice Ralph Kimball. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero ya. ¿Cómo lo diferencian? Ok, la gran palabra, ya, ETLLT, ya, ok, nuevamente, son términos interesantes. Pero ¿saben cuál es la palabra clave? La palabra clave es integración. La base de datos, o sea, más que el tema ETLT, ETL, ya, no, está bien, yo lo sé. Pero, o sea, más que ese problema es integrar. El ETL o LT, en realidad, son nombres que se le brindan al proceso de integración. ¿Se entiende? La palabra más importante a nivel de negocio que diferencia las dos bases de datos es la palabra integración. Y obviamente también de taquito viene la palabra automatización, porque esa integración se tiene que hacer de manera recurrente, frecuente, ¿cierto? Entonces, la palabra principal es integración. Más que ETL, más que Power BI, olvídense eso. No se olviden de eso, digo. O sea, pero si tú a nivel de negocio puedes decir, el problema que resuelve esta base de datos, más que la arquitectura, estrella, Snowflake, eso está bien, eso lo enseñan en el libro también, es la palabra integración. Entonces, ¿la idea cuál es? Nuevamente, a ver, ok, quiero seguir citando a Ralph Kimball. Un ratito, vamos a ver, ya. Fíjate, este libro se escribió hace casi 30 años, ¿ok? Entonces, ¿la idea cuál es? Ya. Por ejemplo, que el Data Warehouse tiene, por ejemplo, tiene distintas necesidades, ¿ok? Tiene distintos clientes, distinta arquitectura, por ejemplo, ya en comparación a sus contrapartes operacionales. ¿Listo? Entonces, ¿el problema cuál es? El problema, por ejemplo, es que a veces encontramos que data warehouses o almacenes de datos integrados, que son simples copias del sistema operacional, ¿listo? En un hardware separado. Y no necesariamente eso, hay una arquitectura distinta, ¿ok? Fíjate, y esto puede ser, por ejemplo, una solución o una solución temporal al problema de aislar, ¿correcto? Aislar las bases de datos para que no colapsen, sino no se traslapen en consultas. Correcto. Pero en realidad hay diferencias mucho más grandes entre las dos. ¿Listo? A ver, fíjate. Entonces, ¿quiénes son
ya quiénes son los usuarios de la base de datos dimensionales o la base de datos de consulta. Acá dice, los usuarios de negocios, ¿listo? Encuentran, o sea, dice, están sorprendidos por la usabilidad y rendimiento provistos por estos data warehouses, ¿listo? Estos impostores, por ejemplo, bueno, básicamente, o sea, dicen, oye, tener un data warehouse, tener una base de datos copiada no es un data warehouse, ¿ok? Entonces, la idea del data warehouse, ¿ok? Es resolver problemas. Nuevamente, el principal problema es integración, ¿ya? No voy a leer todo el libro, pero quiero entender acá el tema de negocios, ¿muy bien? Entonces, antes de ir al tema de implementación, modelado, ¿ok? Es que, ¿cuáles son los problemas que suelen ocurrir o encontrarse en las organizaciones? Tenemos un montón de datos en la compañía, necesitamos, por ejemplo, eh, separar, filtrar la data, ya tienes que hacer, por ejemplo, fácil a la gente de negocios para que acceda a la data directamente, muéstrame qué es importante, ya, por ejemplo, me trae loco, por ejemplo, que dos personas tengan, listo, la misma data, pero con diferentes números, ¿ok? Queremos, por ejemplo, que la información, ya, queremos que la gente use información para tomar decisiones basadas en datos, ¿ok? Entonces, nuevamente, una de las cosas que hace el Data Warehouse es hacer la información, que el acceso a la información, digo, sea consistente, ¿ok? No, fácilmente accesible, porque básicamente, ¿qué es? Es una forma de integrar esos datos en un solo lugar. Y tiene que ser consistente, obviamente, porque hay muchas bases de datos y esa base de datos, cada una tiene distintos formatos, tipos de datos, códigos, identificadores. Entonces, la idea es que haya una sola integración donde no importa dónde lo veas, sea consistente, o sea, no haya dos versiones de la verdad. ¿Ok? Y debe estar cambiando constantemente en el sentido de que se agregan nuevos datos. ¿Ok? Tiene que estar segura. Por ahí me dijeron información segura, obviamente. ¿Ok? Y la idea, y lo que más le interesa al negocio es que sirva para la toma de decisiones. ¿Correcto? En fin, entonces no voy a ahondar más en este libro, ¿ok? Pero algo que a mí, por ejemplo, no me molesta, sino que siento que no se conoce muy bien, es cómo justificar el uso de un data warehouse o el uso de una base de datos especialmente diseñada para consulta de una empresa. Tú le preguntas a alguien por qué un data warehouse, te va a decir Power BI. Créeme que una pregunta, ¿creen que un gerente, qué creen que le interesa más a un gerente? ¿Usar Power BI o tener la información que necesita con las preguntas respondidas a través de esa información en Excel? ¿Qué creen que le interesa más? ¿Tener un Power BI o tener la misma información o tener la información correcta en Excel? ¿Qué creen que prefiere un gerente? ¿Tener un Power BI o tener la información? Quieren información con las respuestas. Nuevamente, el problema es que la gente piensa que se muere por Power BI, pero no le interesa. Yo hablo, por ejemplo, con CTOs, con Chief Technology Officers, acá en Estados Unidos, que son clientes de mi empresa, y la verdad que, o sea, Power BI, si tú mañana cambias a Tableau, pero con las respuestas, no me interesa, o sea, haz lo que tú quieras, pero yo quiero, dame la información consistente, rápidamente accesible, fácil de acceder. Básicamente, ustedes han escuchado el término modelo semántico. El modelo semántico es que tenga un significado para el usuario final, digo yo, ¿no? Entonces, el gran problema que resuelve Fabric es ese, es el de integración. Una pregunta, ¿ustedes saben cómo se llaman esos? O sea, deben saber, esos sistemas que integran muchas áreas funcionales o los procesos de muchas áreas funcionales, ¿cómo se llaman esos sistemas que en las empresas son carísimos y lo ven Power BI y lo pide también en Excel? Muy bien. Nuevamente, ¿cómo se llaman esos sistemas que integran muchísimas procesos de áreas funcionales en las empresas? ¿Cómo se llaman? Los famosos ERP, ¿correcto? Ya, ¿y cuál es el valor de ERP? ¿Por qué son tan caros? Los ERP son carísimos. Ya, ¿por qué creen que son tan caros? ¿Porque son caros? ¿Porque son caros? ¿Por qué un ERP es tan carísimo? ¿Por qué SAP, Business One o PeopleSoft o lo que sea? ¿Por qué son tan caros? Porque básicamente resuelven el problema de la integración.
¿Se entiende? Ya, entonces, el problema que resuelve el área de tecnología e información casi todos los días, ¿ok? Es el problema de integración. Entonces, realmente el negocio le interesa Power BI. Mañana Microsoft descontinúa Power BI y saca, no sé, pues Microsoft Query 2.0. No, Power BI murió. A la gente no le interesa Power BI. A la gente le interesa, y esto es más importante, olvídense Power BI, nuevamente, yo soy bien radical. La gente que te compra el proyecto es la gente de negocio, no es la gente enamorada de Power BI. Suena duro, ¿no? Suena como que, oye, no, me estás diciendo... A la gente no le interesa Power BI. A la gente le interesa que le des las respuestas a las preguntas que quiere formular. ¿Alguien? Franco, cuéntame, por favor. ¿Franco? ¿Alguien tiene una pregunta? Se le alzó la mano, creo. Lo olvidó. Ok, ya, buenísimo. Entonces, eh, vamos a ver un poquito de... vamos a entender un poco de qué es lo que vamos a... vamos a ver un poco de Power BI. No Power BI, sino vamos a ver un poco de Fabric. ¿Listo? A ver, por acá tengo mi proyecto de Fabric, no sé dónde lo dejé, debe estar por acá. Ya, fabricmicrosoft.com. Ya, creo que lo dejé por acá. Dame un segundo que me olvidé. Ya, ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya, a mí, por ejemplo, me facilita la vida mucho Fabric. ¿Por qué? Porque resuelve, para gran cantidad de empresas de mis clientes, resuelve el problema de integración. Nuevamente, más que Microsoft por eso no se ha centrado tanto, se centra en Power BI, obviamente, por obvias razones, pero más que eso, se centra en el concepto de integración, que se ve en mi pantalla, creo, ¿no? Ya. No, no sé por qué siento que hay un ruido al fondo. Ah, a ver, ya, ¿ok? Muy bien, entonces tengo Fabric nuevamente. Y algo que han notado de Fabric muy probablemente es que tiene todos estos servicios que están acá. Servicios casi plataforma, diría yo. ¿Ok? Nuevamente, a mí me queda muy corto el tiempo para el tema de demos, pero vamos a hacerlo rapidito. Por ejemplo, a mí me gusta usar este Data Warehouse, ¿correcto? A mí me gusta usar este Data Warehouse. Ya, es muy sencillo, lo que tienen que hacer es, ya saben, crear un Data Warehouse, es súper sencillo. Creo un Data Warehouse, ¿listo? Creo un Data Warehouse, ya, muy bien. Entonces, a mí, por ejemplo, antes de Fabric, ¿cómo hacían el proceso para poder transformar datos? ¿Cómo lo hacían? ¿Alguien recuerda? Antes de Fabric, ¿con qué herramienta o cómo lo hacían los procesos para integrar los datos? A ver, cuéntenme. Quiero que me respondan primero eso para irnos. SQL Integration Services. Muy bien. ¿Qué más? Ya, SQL Integration. Muy bien. O sea, ¿cómo hacían la integración? El ETL. ODI. ¿ODI qué es? ODI no sé qué es. Hoy es de Ya. Oracle. ODI es Oracle. Ah, buenísimo. Yo no lo conozco. Power Center. Muy bien. ¿Qué más? Power Data. En fin. Ya. Ok. Entonces, fíjate una cosa. ¿La idea cuál es? Ok. ¿La idea cuál es? Es que con Fabric es una plataforma en la cual yo tengo la extracción básicamente de datos, ok, Azure Data Factory, ok, tengo también, no solamente la extracción, tengo la transformación y tengo la carga. Por ejemplo, yo usaba Azure Data Factory. Azure Data Factory es una herramienta de Azure, ok, y usaba también SQL Integration Services. Básicamente para poder, vamos a poner acá porque no estaba compartiendo. Ok, muy bien. Entonces, por ejemplo, acá, miren, ya, entonces, por ejemplo, yo tengo un data warehouse creado, ya lo he creado por si acaso para ahorrar tiempo. ¿Listo? Muy bien, entonces, yo tengo este data warehouse creado. Y este data warehouse, la idea cuál es? Es que yo he consultado a partir de una base de datos los datos que ya tenía. ¿Listo?
Entonces, yo acá he jalado datos de una base de datos existente, que ya tenía, es una base de datos en SQL Azure, ¿ok? Es una base de datos en SQL Azure, creo que tengo acá, de un segundito, creo que me voy a conectar a esa base de datos, creo que la tengo por acá. No sé si la tengo por aquí. Ya tengo por acá. Un segundo. Ya, ok. Entonces, miren, es una base de datos que es una base de datos parte de Norwin, por ejemplo. No sé si la ven acá. Ya la voy a compartir. Y ya. Entonces, esta es la base de datos. ¿Bien? ¿Se ve acá? O sea, creo que están viendo los dos, ¿no? Ya. Entonces, por ejemplo, tengo una base de datos. Muy bien. Yo he sacado, por ejemplo, acá una tabla, bueno, parte de una tabla, en realidad, no una tabla. Ok, prog query category, progs, query categories de este Norwin que está acá, que es un servidor que yo tengo, ¿listo? Entonces, yo he sacado estas tablas ya con datos para no hacer perder tiempo con haciendo inserción de datos. Ok, entonces, ¿qué es lo que he hecho acá? He hecho básicamente la consulta de una base de datos súper sencilla. ¿Listo? Una consulta, un select, ya. Entonces, esta base de datos o estas tablas, ¿ok? Las he obtenido acá. Pongo get data y hago, por ejemplo, uso de un data flow o un pipeline. ¿Alguien tiene idea qué es la diferencia entre un data flow y un pipeline? Son formas de traer datos, pero ¿cuál es la diferencia entre estos dos? ¿Alguien tiene idea? ¿Qué es un flujo de datos y qué es una tubería de datos en el lenguaje Microsoft? Porque puede haber otros. ¿Nadie? Y ya, el data pipeline en general son operaciones bastante sencillas de copia de datos. El data flow, yo no lo conozco tanto porque yo lo he trabajado en otros lados, pero es básicamente este lenguaje de transformación poderosísimo, ¿ok? Que Microsoft inventó hace muchísimos años y lo que vimos en Excel, que se llama Power Query. ¿Alguien recuerda Power Query? ¿Ya? Power Query es un lenguaje muy poderoso de transformación de datos. Ya, ¿alguien sabe cómo se llama el lenguaje? O sea, Power Query, la herramienta, mejor dicho. ¿Alguien sabe cómo se llama el lenguaje que usa Power Query? Porque tiene un nombre ese lenguaje. ¿Alguien tiene idea cómo se llama este lenguaje que usa Power Query? Lenguaje Mashup, conocido como lenguaje M. M. Exactamente, el lenguaje M. Entonces, la diferencia entre el pipeline son básicamente operaciones visuales de copia de datos. Y el data flow básicamente es también visual, pero puede implementar lo que a la vez ya implementa Microsoft con el lenguaje M. ¿Ok? Entonces, tengo esas tablas, ¿correcto? Tengo tablas sencillas. Es más, tengo una tabla procesada, por ejemplo. Oye, ¿qué es una tabla procesada? Yo tengo, por ejemplo, acá, yo le he creado una clase, por si acaso, lo hago para hacerlo rápido. Acá tengo fíjense, tengo un pipeline, que básicamente son copias simples de datos, ¿listo? Estas copias simples de datos, no tan simples, pero son bastante más sencillas y no utilizan este lenguaje M. Entonces, ¿la idea cuál es? Es que al yo hacer uso de estas integraciones, yo no estoy yéndome a otra herramienta, yo estoy usando la misma herramienta. Un poquito lento, pero yo estoy usando la herramienta de integración, que es la herramienta, en este caso, los data flows o los pipelines, ¿ok? Esta es una copia súper sencilla, literalmente, ¿ok? Source destination. Esto lo estoy haciendo en la misma herramienta donde yo hago uso de mi data. Esa es integración, ¿correcto? Y yo puedo, adicionalmente, yo puedo hacer, por ejemplo, esta tabla procesada es el resultado de qué? De un pipeline. Creo que está por acá. Dame un segundito. En mi pipeline yo tengo una tabla o tengo un data flow. Creo que es este que está acá, si no me equivoco. Tu, 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 tu. Eh, Creo que estaba acá. No me acuerdo cuál era, el uno o el 2, pero acá tengo un proceso muy sencillo hecho en Power Query que lo que hace es me crea una tabla y me la deposita en el Data Warehouse. Yo puedo consultar una tabla de Oracle y meterla, por ejemplo, a este Warehouse.
Puedo consultar una tabla, por ejemplo, en, no sé, pues en un Access metido en la nube, o puedo consultar una tabla metida en una base de datos de legado, ¿ok? Fíjense esta tabla procesada, es simplemente el uso más básico posible de esta herramienta que se llama, eh, esta herramienta no, sino este lenguaje que se llama M, en la tecnología que se llama Power Query. ¿Se entiende? Es una tabla procesada súper ridículamente sencilla. Y yo la deposito luego en mi Data Warehouse. Fíjense esta tabla, por ejemplo, 1, 2, 3, A, B, súper sencilla. ¿Dónde está? Vamos a cerrar el data flow. Primer workspace primero. Ya, quiero cerrar esto. Ya, ok. Entonces me voy acá y me voy al Data Warehouse. Y recuerda esa tabla súper sencilla. Creo que acá le he metido dos veces. Acá le he metido dos veces los datos. Ok, esa tabla súper sencilla que había creado y que le creo que le he metido datos dos veces. Básicamente lo que he hecho es la he metido al Data Warehouse. Entonces, bastante simple lo que he hecho. Ahora, ¿cuál es el tema? Esto es súper sencillo. Yo puedo conectarme a cualquier base de datos. Pero lo que voy a mostrar ahora es súper interesante. Esta data que está acá ya está lista para procesar, ¿cierto? Ya está lista para procesar. Entonces yo la puedo procesar acá. Yo puedo hacer consultas. O sea, yo puedo hacer consultas a esta tabla ya procesada. O sea, ya mis datos limpios, yo los puedo procesar sin ningún problema. Pero esto no, diría, o esto no me amarra un poquito a usar esta herramienta. Sí, probablemente, sí, ok. Pero acá hay algo súper interesante. Yo voy a hacer, por ejemplo, que esa data que ya está limpia y está procesada, ya está integrada. Ya está integrada. Yo lo que voy a hacer es la voy a consultar del mismo SQL. O sea, la data integrada la voy a consultar a SQL. ¿Cómo lo hago? Miren acá. Este es mi data warehouse. Digo ya, esta data que está ya limpia, yo la quiero integrar. Yo la quiero consultar, pero no desde data warehouse, quiero hacerlo desde otra herramienta. Otra herramienta que me permita tener, no sé, pues mayor libertad que este editor. Entonces me voy a ir acá, o en mi workspace. Ok, quiero irme, por ejemplo, acá. Y quiero hacer algo súper sencillo. Quiero conectarme a mi data warehouse, donde ya tengo la data limpia, integrada. Entonces creo que era acá. Mi clic derecho no está ayudando. Ya, muy bien. Entonces, fíjense una cosa. Hay algo que dice copy connection string, ¿sabe? Copy SQL connection string. Entonces, mi data que ya es, nuevamente, recuerdan, la data ya integrada, o sea, acá puedo tener data de 5 bases de datos distintas, de 5 sistemas distintos. La voy a consultar de acá. La voy a consultar de acá. Ya me he conectado ahí, por favor, me estoy conectando nuevamente. Ya, entonces me voy a conectar acá. Este es con mi correo de la Católica, yo soy profesor de la Católica. Me conecto acá. ¿Listo? Ya me conecté y acá está. Entonces, por ejemplo, recuerden esta tabla procesada, una tabla súper sencilla, súper básica. Voy a hacer una consulta acá, voy a New Query. Ya, ok. Entonces, miren acá. Esta tabla procesada, que es una tabla básica, pero podría ser mucho más completa, ok. La tengo en ¿y qué pasó? Inválido tabla procesada. No sé por qué no está acá. Que estoy en otra base de datos. Estoy en otra que no es DBH. Ahí está, ahora sí. Ahí está. Ya. ¿Ustedes tienen idea cuál es el valor que tiene una empresa la data procesada? ¿Tienen idea? O sea, ustedes saben para un usuario de negocios, cuán valioso es tener toda la data de la empresa, o gran parte de la empresa, en un solo lugar y accesible de un SQL que incluso esto puede exportarse, como tu jefe quiere, a un Excel. ¿Saben? ¿Tienen idea cómo es esto? Esto es brutal. O sea, esto que está acá yo lo puedo, por ejemplo, automatizar para poder exportarlo diariamente, por ejemplo, a un Excel o otra base de datos. Oye, quiero que esté en otra base de datos, no sé, pues de Oracle, ¿ya? O quiero esté en una base de datos MySQL. Y esto lo puedo hacer usando una tarea de transformación, ¿correcto?
¿El problema cuál es? O sea, te conectas, por ejemplo, acá a una tarea de transformación, haces clic, no haces clic, sino consultas esta base de datos y le pasas a otra base de datos. Entonces, o sea, esta capacidad de tener la data procesada, ya unida, integrada, y hacer la consulta desde un motor base de datos con data de 5 tablas, nuevamente, ¿SQL puede hacer tareas de transformación de manera eficiente? ¿Qué dicen? O sea, SQL Azure o cualquier SQL, ¿puede hacer tarea de información de manera eficiente? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? SQL no es tanto para eso. No estoy viendo el chat, creo. O no sé si están escribiendo o no escriben. Y ya, SQL no es tan eficiente para hacer tareas de transformación. Ya, quiero ver el chat porque creo que no sale el chat cuando estoy acá. Muy bien. No, Databricks sí, ya, pero Databricks es otro precio. Esto es otro vuelo. Entonces, la idea cuál es? Es que cuando yo tengo esta base de datos, cuando yo tengo, mejor dicho, mi data procesada, trabajada, integrada, y yo la puedo exponer en una consulta simple y que incluso puede exportarse Excel o accederse desde Excel incluso, esto es el oro para un usuario de negocios. Esto es el oro para un usuario de negocios. Esta es la data que ya tiene el proceso, la integración, y está limpia, ¿ok? Y si esto se lo hace a un usuario de negocios, literalmente es el cielo para ellos. Pero nuevamente, es que tengo todo integrado en una herramienta o una plataforma que se llama Microsoft Fabric. Cuando esto yo le muestro a mis clientes, por ejemplo, yo le digo, o sea, yo le digo, un cliente puede consultar una base de datos a la vez. Yo le digo, oye, ¿qué te parece si tú consultas 5 bases de datos a la vez? Cuando ya están limpias, cuando ya están procesadas. Digo, wow, porque una cosa es la data transaccional, que está acá. El usuario generalmente va a consultar la data transaccional. Aquí está acá, perdón. ¿Estamos? Consulta la data transaccional. Ese es un Norwin, ¿ya? Pero cuando consultas la data ya procesada, esto que está acá lo metes en una tabla dinámica y es el cielo para un usuario. Eso te permite, por ejemplo, Fabric, integrarlo todo en un solo producto. Automatizas, ¿ya? No solo, ojo, no solamente automatizas, sino también almacenas y puedes también procesarlo. Y esto lo puedo procesar desde SQL, como, y ustedes probablemente ya sabrán esto, como también lo puedo procesar desde el mismo, como lo puedo procesar desde el mismo Excel, desde el mismo Power BI. Acá me conecto, un esquema súper sencillo, y ¿dónde está mi tabla procesada? Creo que no está acá. Ah, no, ¿dónde está? Creo que no le he agregado al esquema de datos. Un segundo. A ver, ¿dónde está mi tabla? Data query. Creo que no le he agregado el sistema de datos. Creo que no le he agregado. Tendría que agregarle en todo caso. Vamos a hacer reporting. Manage default. Creo que no le he agregado. ¿Sí está? Table view. Ya, no, sorry, no estaba. Disculpen, no estaba la tabla. Ok. Ahora sí. Ya, la tengo que meter al modelo semántico. Nuevamente, ¿alguien tiene idea por qué se llama modelo semántico? Modelo semántico se llama porque tiene que tener un significado para el usuario. Entonces, lo que voy a hacer acá es voy a irme a Power BI, la parte de Power BI, voy a poner nuevo reporte, ya para terminar. ¿Listo? Está mi reporte de data. Movimiento, data acá. Entonces, creo un nuevo reporte y la tabla que yo ya había, a ver, ratito, la tabla que yo ya había agregado, que es esta que está acá, tabla procesada, la puedo hacer, la puedo crear o la puedo incluir en un reporte. Entonces, nuevamente, lo que me interesa a mí no es Power BI. Power BI es lo último que me interesa realmente. No me interesa. Lo que me interesa, ¿qué es? Lo que me interesa básicamente es contestar preguntas. Yo puedo contestar preguntas en un reporte visualmente o puedo contestar preguntas en una tabla o mejor dicho en una consulta SQL. Nuevamente, lo que le interesa al usuario no es qué herramienta utilices. No me interesa la herramienta. Lo que me interesa, ¿qué es? Lo que me interesa es, ¿me puedes dar la data lista para poder responder preguntas, sí o no? Si la respuesta es sí, te ganaste tu aumento. Porque ese es el gran problema de las empresas. Data integrada. Yo acá estoy respondiendo la pregunta desde un SQL
Y acá yo estoy respondiendo la pregunta, visualmente diría yo, desde desde un reporte en un data warehouse. Nuevamente, el problema no es Power BI. Yo mañana puedo conectarme a esta data desde, no sé, pues Oracle o Excel. La data ya está limpia. Eso es lo que me interesa. Data limpia y lista para responder preguntas. Esto es la verdadera integración. Si usted le pregunta a un gerente, oye, ¿te interesa Power BI? Sí, pero quisieras Excel, pero con la data limpia y la data que sea la misma a través de todas las plataformas, te va a decir 1000 veces que sí. Eso es lo que interesa realmente en la integración. Entonces, y la automatización ya viene como parte del ETL o el LT que tú decías hacer como parte del proyecto de Fabric. ¿Listo? Entonces, nuevamente, Fabric lo que hace es resolver un problema de integración, pero no solamente integración de datos, sino también esa integración la hace en una sola plataforma. Tienes la herramienta que te hace la transformación, tienes la herramienta que te hace también el almacenamiento en un data warehouse y tienes también la herramienta que te hace el reporteo y te permite incluso integrarlo con otras herramientas de datos. Eso es básicamente el problema que se trata de resolver en las áreas de tecnología de la información. Es el problema de integración. Nuevamente, si tú estás más preocupado por Power BI, estás resolviendo el problema distinto. Estás resolviendo el problema equivocado. El problema no es Power BI, el problema es la data integrada, lista para poder ser explotada. Ese es el problema, ¿correcto? A ver, creo que con esto terminamos, Renzo. A ver, un problema frecuente en las datas empresariales que trabajan con algunos van a más de una respuesta en un campo. Sí, no entiendo mucho la pregunta. Un problema frecuente en las datas empresariales que trabajan con SAP en algunos campos almacenan más de una respuesta en un campo. No entendí mucho esa referencia. Ok, en fin. Entonces, no sé si tienen algunas preguntas, chicos. El problema a resolver en su empresa, siempre repítanlo, no es Power BI, es la integración de datos. Y la integración de datos es independiente de la herramienta. La herramienta es secundaria. Mañana muere Power BI y sale, no sé, pues Microsoft Core 2.0. Tú vas a tener que aprender eso, pero la data, lo que realmente tiene valor son datos integrados y limpios, listos para poder ser procesados, ¿correcto, chicos? Entonces, Fabric es más que una herramienta, una plataforma donde integras no solamente datos, sino integras todo el flujo de ciclo de vida de los datos y de una manera consistente, diría yo, y bastante barata comparativamente con otras herramientas, creo yo. ¿Alguna pregunta que me quieran dejar, chicos? ¿Alguna pregunta, algo que quieran preguntar? Hola Alan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame. Sí, hay una pregunta de Carlos. Ventajas de Fabric sobre Databricks. Ya, a ver, Databricks creo que es, a ver, Databricks creo que viene de otra escala, ¿ok? Un data warehouse generalmente se preocupa de datos estructurados. Databricks en realidad tiene también capacidad de datos estructurados, pero tiene capacidad también que va mucho más allá de Fabric. Entonces, eh, yo siento, por ejemplo, que si hablamos en contexto, gran parte de las empresas tienen problemas con datos estructurados, ¿ok? O sea, gran parte de las empresas tienen datos estructurados y su problema va con datos estructurados. Si tienes datos no estructurados u otro tipo de datos que se integran, probablemente Databricks sea mucho mejor porque tiene mucho mayor alcance que Fabric. Ahora, Fabric también tiene soluciones para datos no estructurados. Ahí tienes Symebs, por ejemplo. ¿Cuál sería mejor? Yo uso más Fabric para datos estructurados y también he usado Synapse, pero generalmente, nuevamente, las empresas, el primer problema que tienen que resolver son datos estructurados, datos que entran en una tabla, a eso me refiero con estructurado. ¿Listo? Databricks también, no sé cuál es el precio, entiendo que es un poco más caro, pero no lo conozco. Sin embargo, nuevamente, más que el tema de la herramienta, no importa dónde la tengas, importa que estén los datos listos y accesibles para poder ser consultados. Costos, no sé, de Databricks, no lo sé. Ya, Databricks fue creado por un tema de Big Data, por un tema de datos no estructurados. O sea, y maneja todo en realidad.
O sea, no conozco hasta qué punto puede llegar ni el costo. ¿Qué más? ¿Algún curso que recomiendes? A ver, yo siempre recomiendo. Yo no recomiendo cursos. No es que no quiera que tomen cursos. Yo dicto cursos también. Pero yo digo siempre que para poder aprender, es como para poder aprender a nadar, ¿qué tienes que hacer? Nadar. Para aprender a hacer uso de una herramienta, una plataforma, ¿y qué tienes que hacer? Hacer un proyecto, usarlo. Yo siempre recomiendo que todos los profesionales de tecnología e información tengan un portafolio de proyectos. Eh, Cuento algo, tengo una empresa y justo esta semana pasada estábamos contratando. Contratamos primero en Colombia, me acuerdo. Tenemos un montón de aplicaciones y lo primero que yo veo en un profesional para contratarlo es su portafolio. Porque cuando yo veo, tú me puedes presentar 1000 certificaciones, 1000 cursos, pero eso no me garantiza nada. Lo que yo veo es si has dedicado tiempo a resolver un problema fuera del trabajo y eso se ve en el portafolio. Entonces, para mí, el profesional de tecnología de información que tiene un portafolio de proyectos propios, no de proyectos que hizo la empresa y lo colgó, sino un proyecto propio que se dedicó un fin de semana a hacerlo, es el que yo sé que me va a resolver un problema en mi empresa. Entonces, yo recomiendo más que un curso, recomiendo, puedes encontrar el curso en... Me gusta Platzi, Renzo enseña Platzi, por ejemplo. No sé si hay curso de Fabric, todavía no, ¿no? Pero fácil ya. Este, yo recomiendo más que un curso, haga un proyecto y ese proyecto cuelgue en un portafolio en GitHub. Para mí eso vale mucho más que 10 cursos. El curso no es el objetivo, el curso es una herramienta para poder llegar a hacer un portafolio de proyectos personales. ¿Y cómo hacen? Cuelguen pantallazos, de resolver tal problema, ya está. Nuevamente, yo no contrato personas que no tienen portafolio. Más o menos te lo pongo así. Si tienes un portafolio, no me importa que tengas un doctorado. Si tú tienes un portafolio, yo sé que no te vas a dedicar un fin de semana a resolver un problema. Para mí el portafolio es la principal herramienta que debe tener un profesional de tecnología e información. ¿Qué más? ¿Qué más? Qué buen ¿Qué más? consejo, me hicieron por acá. ¿Alguna otra duda, consulta que tengan para la, chicos? Está buena la charla. Hemos tenido buena audiencia también. Nos han Eh, acompañado constantemente. Excelente consejo. En realidad ese consejo no es mío, es de Freddy Vega. Es amigo de Renzo. Y ya, Freddy alguna vez lo dijo. Y a mí, cuando yo vine a estudiar un posgrado acá en los Estados Unidos, ya conseguir un trabajo en los Estados Unidos es absurdamente competitivo, porque acá no compites con peruanos, compites con indios, con iraníes, con chinos. Entonces, es absurdamente competitivo conseguir un trabajo acá en los Estados Unidos. Es el mercado laboral más competitivo del mundo. Y tiene gente que tiene posgrados en Carnegie Mellon, gente que tiene posgrados en Duke, gente que tiene MIT. O sea, y yo como conseguí un trabajo porque tenía un portafolio. Básico, pero tenía un portafolio. Eso. O sea, eso me consigue un trabajo a mí. Por eso yo contrato a gente con portafolio. A ver, dos cosas. Me encantaría que me agreguen el LinkedIn. Ya, en LinkedIn estoy como Alan Ferrandis Langley. Así que si ustedes tienen, no cobro por favor por LinkedIn. Así que agréguenme para estar conectados. Este es mi LinkedIn. Alan Ferrandis. Ya está. Eso. Así que me encantaría que estemos conectados en LinkedIn. ¿Qué más? Nada más. Eso es todo. Si no hay más preguntas. Um, de Fabric. No, pero o sea, sigue la cuenta Microsoft posee GitHub. Entonces, si tú buscas en la cuenta de Microsoft, vas a tener gente del equipo de GitHub, de Fabric, que está colgando proyectos, MVPs, por ejemplo, o gente del mismo equipo de producto que cuelga updates, por ejemplo. Entonces, no sé, pues, o sea, probablemente buscando, yo ahorita no tengo ninguno, pero si tú te pones a buscar en GitHub, GitHub es o sea, en vez de estar pasando tiempo en TikTok, la red social más útil es GitHub. Es una red social que te va a dar más plata en el futuro, en vez de hacer trends en TikTok. Así que si una red social deberían pasar tiempo, creo yo, debería ser GitHub y no TikTok. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? Ah, Además, ok, Eso es entonces, todo por el momento.
sería todo, chicos. Muchas gracias. Nos vemos en LinkedIn. Gracias, Renzo, por la oportunidad. Encantadísimo y siempre a tu disposición para cualquier charla. No, gracias a ti, Alan. Gracias, chicos, también por acompañarnos. La verdad es que una vez más sorprendido. La verdad, la agenda y todo salió como del fin de semana y que nos acompañen el día de hoy. Hemos sido casi 43 personas ahí en línea. Pues dice mucho de ustedes. Entonces, nuevamente agradecido con ustedes. También agradecido con Alan por tu tiempo. De seguro te vamos a invitar más adelante. Ojalá que podamos cumplir Pintado. ese objetivo de poder conseguir un ponente por cada país de la TAM, ¿no? Es lo que estamos buscando antes que Ujú. acabe el año. Y nada, Buenísimo. eso sería todo por hoy, chicos. Ya nos vemos el día miércoles. Vamos a tener una sesión de RPA con Power Automate, que también, bueno, pertenece a la Power Platform de Microsoft. Entonces, nada, Alan, un abrazo. Ya nos vemos pronto. Chao, chao. Nos vemos, pues. Un abrazo a todos. Cuídense, chicos. Chao, chao.